Amigos y amigas, gracias por acompañarnos una vez más en su programa CESAN Televisión, que se transmite todas las semanas en este espacio, en el que la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional comparte con ustedes e invitados especiales temas vinculados a la seguridad alimentaria y nutricional. En esta oportunidad vamos a conversar sobre las plantas nativas y la seguridad alimentaria y nutricional. Y para eso nos acompaña el ingeniero Carlos López del Fondo de Tierras, con quien vamos a conversar sobre este interesante tema. Ingeniero, gracias por acompañarnos. Mucho gusto, licenciada. Vamos a iniciar conversando sobre las plantas nativas. Nos suena un poco extraño el nombre, así que nos gustaría que nos contara a qué se refiere con plantas nativas. Sí, cuando hablamos de plantas nativas, nos referimos a aquellas plantas que son originarias del lugar en donde se encuentran, ¿no? En este caso, pues todas las plantas que son originarias de Guatemala son las plantas nativas de Guatemala, ¿verdad? Guatemala está ubicada en una región mesoamericana y es considerada a nivel mundial como una región generadora de biodiversidad. Y de esa cuenta, pues, es que existen muchas plantas nativas en nuestro país, ¿no? Es un recurso realmente importante, es un patrimonio natural realmente significativo para nosotros, los guatemaltecos. ¿Y no todos los países tienen esa riqueza de tener tanta diversidad? No, esa es una ventaja que nosotros tenemos en esta región, ¿no? Y de contar con toda esa biodiversidad, ¿verdad? Que realmente debemos cuidar, ¿verdad? Y conservar. Claro. ¿Cuáles son las principales plantas nativas que tenemos en Guatemala y si tienen algunas propiedades especiales, sobre todo para la seguridad alimentaria? Sí, en función de toda esa biodiversidad con la que contamos, se han registrado más de 7.000, casi 8.000 especies de plantas. De esas plantas, pues, tienen diversas propiedades. Hay árboles, ¿verdad? Arbustos y hierbas, con propiedades que van desde madera, digamos, poseen madera, algunas tienen propiedades nutritivas muy importantes, ¿verdad? Para considerarlas como un recurso para alimento. Incluso, pues, propiedades medicinales, ¿verdad? Esas son las propiedades y podemos mencionar una serie de plantas, tal vez algunas que conocemos como el aguacate, por ejemplo, es una planta nativa y tiene propiedades muy importantes alimenticias y medicinales. Está el ramón, ¿verdad? El ajo, el ajenjo, el hinojo, el chipilín, ¿verdad? Que todos conocemos, el amaranto, la albahaca, está la hierbamora, el izote, y así podemos enumerar una gran cantidad de plantas que actualmente, pues, se conocen. Hay estudios realizados sobre las propiedades de estas plantas, se han estudiado ampliamente y sus propiedades, pues, están ampliamente definidas para cada una de estas, ¿verdad? Dentro de las plantas que nos mencionó o de las principales que hay, ¿cuáles son las que tienen más valor nutricional? Fíjese que el amaranto, por ejemplo, ¿verdad? El amaranto es una planta que posee un alto valor nutritivo, ¿verdad? Está el mismo chipilín, los quiletes, ¿verdad? El aguacate, ¿verdad? Que todas esas son plantas en las que podemos obtener vitaminas, ¿verdad? La vitamina E, podemos obtener algunos minerales como el calcio, ¿verdad? Y otras sustancias, pues, que también son usadas para la elaboración de medicamentos, ¿verdad? Claro. Aparte de que son nutritivas, que pueden tener esas propiedades medicinales, ¿qué otro beneficio tiene para la población el poder cultivarlas? Sí, aparte de esas propiedades nutritivas, ¿verdad? Que tienen las plantas comestibles, también generan otro tipo de recursos, ¿verdad? Por ejemplo, nos generan medicinas, nos generan madera para construcción de muebles o
viviendas, ¿verdad? A todo tipo de construcción, nos generan algún tipo de sustancias usadas en la industria, como tintes naturales, por ejemplo. Igual son plantas que en algunos casos pues, nos sirven para crear productos artesanales, ¿verdad? Como el morro, digamos, ese es un árbol que aparte de tener las propiedades medicinales, también se utiliza para hacer artesanías, ¿verdad? El tul es otra, ¿verdad? El mimbre, todas son plantas que además de ofrecernos ventajas para la nutrición, pues también nos dan otro tipo de productos. Claro. Por ejemplo, en el tema de los árboles, necesitaríamos un espacio un poco más grande para poder cultivarlo. Pero si tomamos en cuenta las plantas nada más que usted nos mencionaba, ¿podríamos cultivarlas en casa? ¿Qué tanto espacio necesitamos o qué tanta inversión necesitamos para poder tener un pequeño huerto familiar en casa con estas plantas nativas que tienen muchas propiedades? Sí, pues estas plantas se pueden cultivar, sobre todo las plantas, las hierbas, ¿verdad? Las herbáceas pueden cultivarse en áreas pequeñas de terreno, ¿verdad? Ya muchas han sido domesticadas, su producción es de bajo costo, ¿verdad? Realmente la producción de plantas nativas hace que estos sistemas productivos sean sostenibles, porque están muy bien adaptadas, se reproducen de una manera fácil y pues yo considero que sí pueden ser cultivadas en casa, ¿verdad? En una casa, digamos, en el área rural, pues que se cuenta con un área de traspatio, puede trabajarse en un huerto o en un trabajadero, una extensión, la extensión no importa, ¿verdad? Incluso en las ciudades, las plantas pueden cultivarse en unas macetas donde podamos tener un sustrato y podemos producirlas, ¿verdad? Para contar con recursos para la alimentación, condimentos o medicinas. Y eso es lo que vemos más comúnmente, sobre todo en la ciudad, ¿no? El cultivo, por ejemplo, de plantas como la albahaca, el romero, la hierbabuena, que son plantas más pequeñas. Pero en este caso, ¿qué tanto crecen esas plantas para que pudiéramos nosotros aprovechar el espacio que tenemos? Bueno, eso va a depender de la especie, ¿verdad? Obviamente, si nosotros queremos cultivar plantas nativas, que son árboles, pues necesitaríamos un espacio mayor, ¿verdad? Va a depender del espacio que tengamos, pero hay una diversidad de plantas nativas que tienen propiedades nutritivas y que sí, por su tamaño, pueden cultivarse en áreas relativamente pequeñas, ¿verdad? Hay muchas técnicas para el cultivo de plantas, ¿verdad? De hortalizas nativas, que son muy efectivas, ¿verdad? Para contar con alimentos en casa. Por ejemplo, un chipilín, si quisiéramos sembrar un quilete para hacer una sopita. Incluso algunos árboles bien manejados pueden plantarse en áreas pequeñas y con su manejo, pues un manejo de tejido que limite su desarrollo en cuanto al tamaño, ¿verdad? Y con una buena nutrición pueden generar los frutos que nosotros deseamos, ¿no? Quizá no en la cantidad que los generen en el campo, pero sí es posible también trabajar. Yo creo que no dependemos de un área tan extensa, ¿va? Es cuestión de manejar una técnica adecuada para producirlos. Claro. ¿El cultivo de estas plantas puede considerarse que es agricultura familiar? Definitivamente sí, porque esta práctica de cultivo de plantas nativas es una práctica ancestral, forma parte de la economía familiar cuando se produce para consumo, ¿verdad? Eso ya se convierte en un ahorro, ¿verdad? Pero también esos sistemas en algún momento se vuelven excedentarios y lo que no se consume ya se vende, ¿verdad? Y en ese momento pues ya capta un ingreso familiar, ¿verdad? Entonces también hay sistemas excedentarios que vinculan esta actividad con el mercado. Es una fuente también de ingresos muy importante, aparte de lo que significa el contar con alimentos en casa, ¿verdad? Alimentos
que se producen a bajo costo. Gracias, ingeniero. Es momento que vayamos a un corte. Así que, amigos y amigas, gracias por acompañarnos en este espacio. Recuerden visitar nuestras redes sociales y nuestras páginas web www.cesam.gov.gt y www.cinsam.gov.gt. Además, recuerden que pueden ver este programa en nuestro canal de YouTube, CESAM GT. Nos vamos a un corte y ya volvemos. Le invitamos a visitar nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram para conocer más sobre seguridad alimentaria y nutricional, así como informarse sobre las acciones interinstitucionales que se llevan a cabo y datos sobre monitoreos en el www.cesam.gov.gt y www.cinsam.gov.gt. Todos los martes lea en la sección Panorama Alimentario y Nutricional del Diario de Centroamérica una columna de opinión escrita por colaboradores técnicos de CESAM, en la que comparten diferentes aspectos de seguridad alimentaria y nutricional. También puede leerla en la sección de información en nuestra página web www.cesam.gov.gt. A través de CESAM Radio puede escuchar temas de seguridad alimentaria y nutricional, consejos y recomendaciones para mejorar la calidad de su alimentación. Sintonícelo todos los martes de 14:30 a 15 horas a través de Radio Nacional TGW en el 107.3 FM y escúchelo también en nuestro canal de Mixcloud CESAM GT. CESAM Radio, informándole para que se una a la lucha por erradicar la malnutrición en el país. Le invitamos a visitar nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram para conocer más sobre seguridad alimentaria y nutricional, así como informarse sobre las acciones interinstitucionales que se llevan a cabo y datos sobre monitoreos en el www.cesam.gov.gt y www.cinsam.gov.gt. Estamos de regreso en su programa CESAM Televisión. Gracias por acompañarnos en este espacio. Recuerden que a través de nuestras redes sociales ustedes pueden conocer más sobre las acciones que se llevan a cabo en nuestro país en temas de seguridad alimentaria y nutricional. Hoy estamos conversando sobre el tema de plantas nativas y seguridad alimentaria y nutricional. Y para eso nos acompaña el ingeniero Carlos López del Fondo de Tierras, con quien estamos conversando sobre la importancia de las plantas nativas. Y en el primer segmento ya nos comentaba él un poco sobre la riqueza que tiene nuestro país en cuanto a plantas nativas y que muchas de ellas tienen propiedades medicinales y nutricionales. Así que vamos a seguir conversando, ingeniero. Ahora me gustaría que nos hablara sobre cómo podemos nosotros cultivar estas plantas nativas en un huerto familiar. Claro, es muy importante conocer este aspecto porque yo considero que cuando hablamos de huertos familiares estamos hablando de un arte, ¿verdad? de producir. Y cuando hablamos de plantas nativas, una manera de recrear, digamos, el hábitat natural de estas plantas es diversificar el huerto, o sea, alternar el huerto con especies, cuando tenemos las condiciones con árboles, ¿verdad? Frutales, con su distanciamiento adecuado, intercalado con hierbas, ¿verdad? Hierbas como mencionamos, ¿verdad? Quiletes, chipilines, chile y otras variedades de especies, ¿verdad? La diversificación es muy importante, ¿verdad? Porque esa diversidad permite tener varios tipos de alimentos en un área, aprovechar mejor el área que se dispone para la producción y tener, alternar también con las etapas o temporadas de cada una de las plantas que tenemos, ¿verdad? Alternar un árbol de aguacate con uno de naranja, de acuerdo también al clima, ¿va? A la altitud en donde tengamos ubicado nuestro huerto. Y en este caso pues hablo de un huerto en el área rural. En el área rural regularmente se dispone de un área para un huerto. Sin embargo, como mencionaba anteriormente, el espacio tampoco es limitante, ¿verdad? Porque en un área pequeña podemos tener plantas alternadas, diversificadas, que nos pueden generar un alimento, ¿verdad? Para consumo principalmente. Eso significa que el huerto es muy importante, porque cuando producimos alimentos de esa manera, estamos produciendo alimento sano,
¿verdad? Es un alimento sano, con un valor nutritivo muy alto. Y cuando usamos especies nativas, pues, garantizamos la sostenibilidad de ese sistema de producción de alimentos. ¿Qué porcentaje, qué extensión de tierra necesitamos para poder hacer un huerto familiar en el que podamos tener diversas plantas como usted nos menciona? Yo considero que el área no es un factor determinante, sin embargo, los huertos regularmente tienen de 10 por 10 metros cuadrados, por así decirlo, de 20 por 10. El área a veces es cada vez más reducida, ¿verdad? Aún en el campo. Sin embargo, las áreas de esas dimensiones pueden ser suficientes para un huerto de producción para consumo. Cuando ya queremos tener un huerto excedentario, pues obviamente tenemos que ir ampliando el área para generar excedentes. ¿Cuáles son los principales factores que pueden afectar a un huerto familiar? Porque, por ejemplo, alguien podrá decir, bueno, es sencillo, yo tengo el espacio, voy a sembrar mis hierbitas, pero hay ciertos cuidados que se le deben dar a estas plantas. ¿Cuáles son esos cuidados? Sí, primero saber, digamos, qué necesidades tenemos para escogerle el tipo de plantas que necesitamos. Luego, esas plantas tienen que ser plantas adaptadas a las condiciones en las que vamos a establecer el huerto, ¿va? Me refiero al clima, a la altitud en la que nos encontramos y también el manejo. A la planta necesita de una nutrición también, ¿verdad? Que en el suelo pues existan los nutrientes necesarios para que se desarrolle. Considero que esos cuidados son muy importantes. El manejo de un huerto, para que sea sostenible, tiene que ser integral. Tener el huerto diversificado, porque al tenerlo diversificado es menos susceptible al ataque de enfermedades, plagas. Unas plantas le generan condiciones a otras para su desarrollo, y si lo alternamos con actividades pecuarias, los productos de una actividad también nos pueden servir de insumos para otra, o los subproductos de una actividad nos sirven de insumos para la otra, ¿va? Y es una forma integral de trabajarlo, ¿verdad? Que la planta, en nuestro huerto podemos producir alimentos para nuestros animales, y de los animales también podemos obtener estiércol y otros subproductos que nos pueden servir de abono para el huerto, ¿verdad? Y esa manera pues hace que el huerto se desarrolle, ¿verdad? Y realmente conocer un huerto maduro es muy agradable, ¿verdad? Llegar a un área en donde encuentra árboles de limón, naranjas, bananos, todo tipo de especies, incluso especies introducidas, alternando en un espacio, ¿verdad? En sus diferentes niveles. Entonces, en un espacio de terreno podemos obtener una diversidad de productos, ¿verdad? En función de la temporada, y yo creo que ese es el sentido de un huerto, ¿verdad? Irlo mejorando constantemente, irle agregando componentes que en algún momento lo hagan integral, y en su etapa de madurez pues nos pueda proveer de todo tipo de alimentos. Claro. ¿Cree usted que se podría fomentar la agricultura familiar a través del cultivo de este tipo de plantas y hierbas? Sí, claro, yo considero que sí. Es más, lo considero que es una actividad que se debe promover, ¿no? En Guatemala, pues esto es el cultivo de plantas nativas a través de huertos o sistemas integrales de producción. Se ha trabajado desde mucho tiempo, ¿verdad? Sin embargo, pues también existe una cultura de consumo de estas plantas. Yo creo que en algún momento de nuestra vida hemos consumido plantas, ¿verdad? Y conocemos de sus propiedades, pues sus sabores son muy apetecibles, ¿verdad? Entonces hay una cultura de consumo bastante fuerte. Sin embargo, también aún con eso están siendo subutilizadas, porque sabemos los niveles de
desnutrición que nos afectan, ¿va? Y sobre todo en el área rural. Y yo creo que es ahí donde debemos promover la producción de plantas nativas, ¿verdad? Porque ya son plantas que están adaptadas al lugar, ¿verdad? Y que son una buena alternativa para producción de alimentos. Alimentos de bajo costo, alimentos con alto valor nutritivo, ¿verdad? Claro, pues hay que hacer una labor, hay un trabajo muy fuerte en la promoción, la capacitación, ¿verdad? Y la asistencia técnica, porque también pues existe cierta tecnología, ¿verdad?, para desarrollar estas actividades, para que sean sostenibles. Claro, justamente a eso iba mi siguiente pregunta, ya que usted mencionaba el área rural y que ahí es donde hay más espacio para llevar a cabo este tipo de siembras. ¿Cree usted que con una adecuada capacitación técnica, implementando esas tecnologías que hay, que son apropiadas para eso, podríamos mejorar la agricultura? Considero que sí porque algunas de estas prácticas han sido abandonadas, debido a que pues han cambiado el uso de la tierra, de aquellos sistemas diversificados, el sistema milpa, por ejemplo, que era muy común en el altiplano. Ahora pues tenemos monocultivos, ¿verdad? Entonces esa diversificación se ha ido perdiendo, se ha ido abandonando esa práctica por otros patrones de consumo. Y yo creo que sí es muy importante promoverla, ¿verdad? Porque primero tenemos que saber identificar cuál es la necesidad que tenemos para seleccionar las plantas que van a integrar el huerto. Y luego lo que mencionábamos sobre las tecnologías, el manejo, ¿verdad? Y saber cuáles son las propiedades que tienen esas plantas, cómo utilizarlas, cómo diversificar también el consumo, ¿verdad? Porque de repente estamos acostumbrados a consumirlas de una sola forma, pero existen otras maneras, ¿verdad?, de prepararla, combinarla con otros alimentos, hacerlas más agradables, apetecibles. Todos esos elementos, pues, sí son importantes, ¿verdad?, para que las personas conozcan, ¿verdad?, la importancia de estas plantas, las adopten y puedan trabajarlas. Y es muy importante generar esa capacidad en las personas y el seguimiento. Regularmente el huerto pues, se llega con semillas, se siembran, pero si no se le da un seguimiento adecuado, solo va a cubrir una etapa de repente, ¿verdad? Pero el huerto tiene que ir madurando, porque en el huerto tienen que haber especies anuales, por ejemplo, que en un año terminan su ciclo, hay que volver a sembrarlas. Especies que son digamos, que producen a los 3 años, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el huerto con el tiempo tiene que ir mejorando, ¿verdad?, conforme se van integrando esas especies, ¿verdad? Entonces, sí es importante promover esto y generar programas en donde se fortalezca esa actividad. Es muy importante para fortalecer la nutrición, ¿verdad? Y yo considero que es un elemento que nos puede ayudar, ¿verdad?, a fortalecer la nutrición en las áreas en donde estamos padeciendo de problemas de nutrición. Gracias, ingeniero, por compartir con nosotros esta información y sobre todo pues invitar y motivar a las personas también para que puedan tener ellos, claro, y que todos podamos tener incluso en nuestras propias casas nuestros cultivos de este tipo de plantas que son muy nutritivas. Así que le agradecemos. Claro, bueno, tal vez algo que yo quisiera, con lo que quisiera terminar es que los bosques son una fuente, son los ecosistemas que más plantas nativas generan, ¿verdad? Es donde se genera toda esa biodiversidad de la que hablamos, que es ese patrimonio natural que contamos. Sin embargo, esas condiciones están en riesgo, ¿verdad? La deforestación, los incendios, los cambios de uso están provocando problemas, ¿verdad?, que pueden poner en riesgo la disponibilidad de sus.
Gracias, ingeniero. Definitivamente un mensaje muy importante, el cuidar nuestros bosques, todo el medio ambiente, de hecho, para que podamos cada vez mejorar la situación de nuestro país. Muchas gracias. Gracias a ustedes también, amigos y amigas, por compartir con nosotros en este programa. Recuerden, todas las semanas tenemos este espacio para compartir con ustedes temas de seguridad alimentaria y nutricional. Así que recuerden visitar nuestras redes sociales y nuestras páginas web y nos vemos la próxima semana.